suerte. No se oye. Porque siempre nos ha ido bien. Cuando ya no vaya más, ya te quito la palabra. No se oye. Bueno, como llego tarde, no sé si se ha dicho. He escuchado al maestro decir que la partitura en cierto modo lo va a expurgar, pero que va a mantener tradiciones vocales. Por tanto, evidentemente el tenor saldrá con el sí natural, ¿no? Alguno tiene, ¿no? Más de uno, no los he contado. Por eso, que hay tantos agudos que no están escritos, pero que son tradicionales y se mantienen, ¿no? Sí, bueno, es el principal problema que uno afronta cuando lee una partitura, sobre todo en el siglo XIX, es qué es hacer lo que el compositor nos pide y qué tradición dejar o no dejar. Cuando la partitura se escribía, el compositor escribía ciertos códigos en el que él sabía que el intérprete de la época iba a hacer ciertas cosas que dependería de su cualidad vocal, de sus capacidades vocales, entonces no se escribía, y otras en que obviamente sí que se decía, es decir, cuando Arrieta en un aria, en un pasaje pone allegro, quiere decir alegro, no quiere decir andante. Eso es lo que a veces la tradición ha hecho, ¿no? Ha cambiado los tempos, los ha ralentizado para adecuar ciertas voces. Que no quiere decir que hay versiones magníficas, versiones maravillosas, de referencia incluso, ¿no? Pero eso es diferente a lo que quería el compositor. Creo que tiene que quedar bien claro qué es lo que un intérprete hace para acomodarse a lo que él necesita y lo que hace para acomodar al compositor. Hay otros momentos, por ejemplo, al final de la barcarola de Marina, donde el compositor pone dos fermatas en dos notas que están separadas solo por una nota. Eso en la época se leía como una cadencia. Entonces la tradición decía hay que hacer la cadencia. Es decir, sí que hay tradiciones, los compositores esperaban que el intérprete hiciera tradiciones, pero las tradiciones que se esperaban hacer, no otras. Ya, bueno, seguro que esos sí naturales los inventó Tamberlik, cuando, como Baucardé se inventó el todo de la pira, ¿no? Que luego les hizo la cusquia a los descendientes, porque se ha mantenido la tradición a duras penas. Y en relación con la puesta en escena, que ya conocemos, yo le pregunto a Nacho García si mantiene esa oscuridad un tanto tenebrosa de algunos cuadros. Hemos dicho antes, de concepto sí, el concepto es, digamos, de claroscuro, porque además yo creo que la historia habla mucho metafóricamente, empieza de noche, va al día cuando empieza la ilusión, cuando Marina recibe a Jorge, cuando Jorge vuelve a casa llega el día, pero luego vamos a un espacio cerrado que contrasta con la apertura del mar en el segundo acto, en el astillero, y sí quiero que se mantenga esa lucha entre los claros y los oscuros. Por ejemplo, si hay un cambio, que es que al final amanece, el iris de amor amanece, antes no amanecía y ahora amanece, porque yo creo que dentro de esta simbología atmosférica, cuando se disipa la tormenta, como ella dice, es más interesante que vuelva la claridad como un reflejo visual de la luz que llega a las vidas de los protagonistas después de una época sombría. Entonces, digamos que el concepto es el mismo, potenciado un poco. Yo creo que no solo en la luz, también en la interpretación, también con Pepe Corzo en el vestuario, con Antonio, que es mi asistente, que ha hecho una parte importante del trabajo, siempre hay una misma sensación. Cuando uno estrena una producción, cuando uno estrena un título, el día del estreno, uno dice, ahora estaría preparado para empezar a ensayar. Porque la experiencia del estudio es una experiencia siempre fría y distante y personal, y el acto de creación teatral es un acto colectivo y solo en el compartirlo con el otro uno llega a saber lo que le sirve al tenor, lo que le sirve a la soprano. Entonces no muchas veces uno tiene ocasión de volver a hacer un título y además volver a hacer una producción que ya se sabe porque la ha probado empíricamente, de manera que era una satisfacción para nosotros esta vez empezar tranquilos los ensayos, sabiendo de la experiencia, y además lo habíamos hecho ya con 3 elencos, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, lo que creíamos que funcionaba en relación a la música y lo que no. Y en cuanto a la luz, creíamos que el concepto funcionaba, pero que también el público podía ver un poquito más la cara en algún momento a los intérpretes
y no iba a ser un problema, así que ese es el equilibrio que hemos intentado. Esa es la labor de los directores de escena, que tratan de darle miga o contenido a una anécdota tan estúpida como la de Marina. Es estúpida y no, porque es estúpido que ella se proponga este plan estúpido de que voy a decirle al otro que me caso con el otro para que él tenga celos y diga que no, que me caso con el mejor, pero como el otro es tímido y no tiene huevos de decirlo, pues entonces estamos 3 actos en el enredo. Esa viene siendo más o menos el argumento. La historia de la lírica, sí, de argumentos estúpidos. Yo, por lo menos en mi currículum, la mayoría de las óperas que he hecho son de argumentos estúpidos. Pero yo no creo que sea un mal libreto. Yo no creo que Marina sea un mal libreto, y creo que está muy ligado, y creo que es un gran libreto de zarzuela porque está ligado de verdad a lo que define el género, que es lo popular, el saber popular. Todas las metáforas marineras yo creo que son tremendamente conmovedoras. Cuando los marineros se sientan cansados y sudorosos y le dicen al otro, y cantan, oye marinero, cuando estés en el mar y te vas a ahogar, piensa que no te ahogas porque mis manos han estado trabajando. Coño, eso es poesía popular profunda, eso es sabiduría destilada durante siglos, y está llena la obra de ese tipo de cosas. Entonces, depende de... Si se hace desde fuera y como una postal externa, es muy cursi. Pensar en él, ya en pensar en él te quieres ir del teatro porque ya es muy cursi. Pero si los intérpretes deciden trabajarlo desde otro sitio, yo creo que el título lo aguanta, que el libreto se aguanta y que la música es una maravilla. Pero los personajes están bien definidos. Sí, de los hermanitos. Pero luego hay tensión también social. El maestro, antes de pasar a la siguiente pregunta, el maestro me ha pedido que quiera aclarar. Sí, yo quisiera hacer una puntualización, porque lo que pasa con la lectura de la partitura y con lo que usted preguntaba antes sobre las tradiciones, yo creo que es importante distinguir entre tradiciones y vicios de la partitura. Yo tengo un respeto por la partitura de Arrieta, por el compositor, inmenso. Tanto le voy a decir que fue una sorpresa para mí cuando empecé a leer con la orquesta. Nos pasamos más tiempo, o se pasaron los músicos más tiempo borrando vicios escritos en la partitura que lo que realmente había escrito Arrieta. Y eso es una cosa que como músico y después como español me da mucho que pensar. Es decir, si pensamos que esta partitura se estrenó como zarzuela en el 55, Traviata se acaba de estrenar. Es decir, cuando vamos fuera de España y abrimos la partitura de Verdi, pongo Traviata porque es uno de los títulos más famosos de la misma época, es decir, uno por respeto a Verdi no se permite esos vicios, esas licencias, ¿no? Es decir, yo creo que y estoy seguro que en esta casa se ha dicho más de una vez, ¿no? Pero nunca está de más recalcarlo. Si tuviéramos más respeto, ¿no?, a esas partituras, yo creo que descubriríamos mucho más tesoros. Están ahí. Es decir, es una obra maestra, pero que tiene más tesoros que yo creo que están ocultos. Y como le digo, puntualizo, hemos pasado tanto tiempo borrando marcas a lápiz, ¿no?, que ocultaba las notas reales de Arrieta, que me ha sorprendido, ¿no? Y por mi parte yo creo que hay que partir del punto de vista del respeto del compositor, porque otra vez, cuando el director artístico David Bianco me llamó para dirigir Marina de Arrieta, no Marina de Tebar o Marina... Obviamente, como intérpretes, y eso es lo que sí que forma parte de la tradición, el compositor esperaba que cada uno haga un poco el traje a su medida, ¿no? Es decir, también estaría fuera de contexto hacer una cadencia que hacía el gran Kraus solo porque era Kraus. El gran Kraus lo hacía porque a su voz le venía bien. Y tratar de meterse en el traje de Kraus me parece que está fuera de contexto. Así como Mozart escribía un aria para el cantante que tenía en su época disponible, y si cambiaba de cantante reescribía el aria o quitaba los agudos o ponía más agudos. Es decir, yo creo que eso es importante recalcar, ¿no? Primero, el respeto a la partitura, que creo que ha sido, por lo menos he tratado en esta producción, ¿no?, de mantenerlo y respetarlo durante todos los ensayos, y siempre dejando la libertad donde el compositor esperaba que el cantante tuviera esa libertad, ¿no? ¿Qué edición se usa? ¿Qué edición se utiliza? La del Limbo. ¿La del Limbo?
Marce era. Sobrino. Sí. Sobrino. Somos sobrino y María Delfina. No obstante, aunque estamos utilizando esa edición, ya me encargué y tengo que decir que el equipo de la zarzuela es de los equipos más rápidos que he visto, porque en otros teatros donde voy pido el manuscrito de la partitura, bueno, uno ha terminado la última función y de repente se la envían a casa, ¿no? Pero el segundo día, cuando pedí el manuscrito, lo tenía ya copiado. Y ya empezamos desde la primera página, ni siquiera el producto tiene la marca de andante. Normalmente se suele tocar bastante lento, no es original de Arrieta. Es decir, que hay un trabajo muy serio, también por parte del teatro, ¿no? de ir a la fuente, ¿no? A lo que realmente Arrieta quería. Y obviamente, son más de 150 años han pasado, ¿no? Y es imposible, ¿no? Estar allí, es imposible saber qué pasó, pero sí que se saben ciertas cosas. Entonces las cosas que sabemos y se pueden indagar, yo creo que con todo respeto es importante que lo saquemos a luz, ¿no? Y le demos un poco más de brillo. ¿Y es la primera vez que lo haces? La primera vez. Y la primera vez que diriges ese teatro, que tú no estabas ese teatro. La primera vez también. Creo, antes de pasar, espera, que Juan me ha pedido aquí atrás, ¿sí? Hola, aquí en el fondo soy Marta. Hola, Marta. Hola. Tenía 3 preguntas para Ignacio, así como muy rápidas y muy concretas. Una es que tiene Marina que la convierte en un hit del mundo de la zarzuela, en ser la zarzuela más representada de este teatro, que es lo que la define y que es lo que la convierte en la más representada, la más estrenada. 2, esto que hablabas antes de la carga ideológica, de la tensión social, de lo colectivo, de esa idea de anticipar la lucha de clases. Me gustaría si pudieras que lo desarrollaras un poquito. Y 3, ¿qué papel ocupa la mujer en esta historia? Porque hablamos de marineros que sudan y que son muy rudos y que son muy duros y tal, pero ¿cómo están dibujadas las mujeres en Marina? ¿Si toman decisiones o las toman por ellas? Gracias. Gracias. Pues contesto muy brevemente. Es un hit por la música, como todos los grandes títulos del repertorio lírico, porque la música es maravillosa, porque los personajes están muy bien definidos desde la música, porque la partitura es exigente, pero al mismo tiempo es profundamente lírica, y porque, como todas las zarzuelas que han triunfado, bebe de lo popular. Hay una habanera, hay un tango, hay una barcarola, hay unas seguidillas. No hay zarzuela que haya triunfado desde que este teatro se abrió que no tenga una conexión íntima con los sonidos y los ritmos que vienen de la tradición popular. Entonces yo creo que ahí está el éxito. La lucha de clases es incipiente, pero está. Pascual dice: yo tosco y rudo trabajador. Tiene un complejo de clase tremendo. Cree que Marina se va a casar con el marinero porque tiene los barcos y él solo es el que hace los barcos. Y también la propia Marina, que es huérfana y que ha sido criada en el pueblo, no se atreve a decirle a Jorge que le quiere porque cree que la diferencia social va a impedir que él se quiera casar con ella, porque él es el rico del pueblo. O sea que, si lo queremos leer, ahí están, ahí hay elementos incipientes de tensión social que son muy importantes en la obra. Y yo creo que Marina sí decide. Marina es un personaje fuerte. Decide mal al principio, se equivoca en la estrategia, pero hay una palabra que para mí es clave. Yo sé que puede sonar muy cursi, pero es muy importante. Yo se lo dije en algún ensayo a los tenores y a las sopranos, que es la palabra esperanza, que se repite muchas veces, casi en cada romanza ellos lo dicen, que es la capacidad de esperar de la vida. Marina es alguien que sabe esperar de la vida porque cada mañana va al puerto a esperar que llegue Jorge, y Jorge nunca llega, pero ella no desespera, sigue yendo cada mañana. De hecho, empezamos la obra con ella corriendo al mar para plantear una imagen que sucede todas las mañanas en ese pueblo y que el pueblo lo ve. Por eso el pueblo le dice: espera, niña, espera, que él volverá. ¿Vale? Dios protege a los que se lanzan al mar. Eso dice el pueblo. Marina se equivoca, pero Marina entiende, aprende con el error. Se ve en un astillero con un hombre al que no quiere, rodeada de los obreros que la miran y dicen: oye, esta tipa no parece estar muy feliz con la idea de casarse, y se da cuenta de su error, y en el tercer acto intenta, frustradamente, porque yo hablábamos estos días con las sopranos, entonces sale en varios momentos a intentar decirle a Jorge, pero o le encuentra borracho, o está con Roque, o hay situaciones que no le permiten enmendar el error. Pero Marina se llama Marina no solo porque ella cante mucho y cante más que nadie, sino porque ella es la protagonista de la historia. Sí, ella toma la iniciativa. Aquí.
Es que llevan tiempo pidiéndome aquí, Juan. Después pasamos ahí. Vale. Gracias, Juan. Gestiona radio, ya del Pino. En la recuperación de hace 4 años hubo algunos pasajes que ni siquiera conocíamos los más viejos del lugar, que no se ponía normalmente en la marina de Postal, como el dúo tremendo del astillero, de la soprano y el barítono, que milagrosamente sobreviven los dos, pero es tremendo. Fue un hallazgo, a mí me parece una de las partes más bonitas de la obra, y me gustaría saber si se van a mantener también, si se mantienen en esta producción. Luego, si me permitís una cosita mínima, a veces se desprecia mucho la historia de Marina, se dice una cursilada, ¿no? A mí me gustaría recordar que se basa en una historia real. Por ejemplo, Don quería ser concejal de Lloret de Mar, veraneaba allí todos los veranos y vio que había pasado una cosa allí muy parecida y la contó. La pena es que no contaron lo que pasó de verdad, que es mucho más fuerte y más bonito, que el capitán se atrevió a sentarse con los trabajadores en vez de con los nobles del pueblo, ¿verdad? Pero bueno, que la historia es real, no es tan absurda. Y sobre todo la pregunta, que es a lo que he venido a preguntar, si se mantienen esas innovaciones que se hicieron en la recuperación de hace 4 años. Y no. ¡Guau! Gracias. No, no se hace ni el dúo ni la sardana. ¿Y por qué? Pues era ¿Cómo me lo pases? Porque yo no estaba ni en esta producción. Yo no estaba ni en esta producción. Al menos ha sido muy sincera No lo sabe. No lo sé. Eso es una respuesta. No lo sé. No, pero es que pasa el vínculo hacia allá, hacia el sector de allá. No sé si... Tampoco tiene que ver con la artística de aquella época. Es decir, como usted dice, es un dúo fantástico, pero es una reposición. Entonces una reposición se hace, no se intenta conservar lo que se ha hecho antes, ¿no? Y yo creo que debe a eso, a la producción de 2013, quien tomó la decisión de cortar, ¿no, estos números. No, en 2013 se hicieron. Se incorporaron por primera vez en 2013. Se fue un añadido. Se incorporaron. Fue un añadido y era la novedad que había un poco. Y las sardanas. La sardana y el dúo. La sardana y el dúo. Sí, que están ensayados y están montados. Lo contestaremos por correo electrónico. Creo que he sido el niño malo de los ruedos. No, has hecho muy bien en cogerle los renuncios. Se pone contento. A ver si somos Muy buenos, bien. ¿eh? Pasa. Perdón. Ya. Buenos días, en primer lugar. Felicitar porque venga la gente joven y parece una cosa extraordinaria. Ahora, Marina, estamos hablando de Marina, y es sobre todo una obra que requiere personajes centrales bragados, tanto de carrera como el personaje que significan. Por ejemplo, y si está todo vendido, y si no casi todo, ojalá, bastante de los que vengan pueden recordar a Kraus y Sardinero. Es decir, yo lo escucho con frecuencia en casa y el brindis y tal, por otras cosas que Daniel sabe, los brindis. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, que se afronta, digamos, ese reto, que es indudablemente un reto importante, porque sobre todo, aparte de quien los dirija, a los cantantes, porque, bueno, tienen que tener mucho carácter y, con perdón, mucha mala leche en un momento dado. Pero yo no te he entendido la pregunta. Pero como te conozco, te quiero decir, o sea, no, pero no te he entendido la pregunta concreta, creo que lo expliqué. No sé que cómo afronta realmente ese reto, especialmente, aparte de... Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente, o sea, llega un momento que uno tiene que pensar en el hoy y en el futuro. Entonces, ni se me ha ocurrido preguntarles a todos ellos cómo pueden afrontar eso, porque si no es mirar hacia atrás y de lo que se trataba y el planteo de al poder hacer esta ópera, que es una ópera que siempre tiene éxito, que además está demostrado que tuvo mucho éxito la última vez que se ha hecho en el 2013, con 20 y pico, 26 representaciones, era justamente lo que conté, darle uno... Es que no es hablar que si imiten a Sardinero o a Kraus, no. Como esos personajes como tales que son complicados. Es decir, como los roles. Como los roles. Eso ya a vosotros. Porque yo no lo canto. Ya te entiendo. Sí, yo he sacado no te entendí por el eso, ejemplo, pero... pero... Sí, ya no te entiendo. Perdona. Evidentemente todo el mundo sabe de la complejidad de la partitura. En mi caso, voy a hablar de mi caso concreto, es muy exigente, quizás sea de las obras más exigentes que me ha tocado
interpretar, y como todo el trabajo que hago yo siempre empieza muchísimos meses antes, cuando se me propone hacerlo, muchos meses antes de trabajo intensivo con, en este caso con mi maestro de canto, con mi repertorista, mío propio, pero no es diferente al resto de interpretaciones de otros papeles que tengo que hacer, es decir, el modus operandi es siempre el mismo. Empiezan muchos meses antes con una preparación profunda y sobre todo, pues, como decimos los cantantes, meter los voz, que es cantarlo y cantarlo y cantarlo una vez que ya está aprendido. Y evidentemente todo el mundo tenemos referencias, pero las hay de Marina y las hay, si se hace Traviata, las hay de maravillosos cantantes que interpretan Traviata, y de todas las obras hay referentes de los que evidentemente no se pueden escapar, pero tampoco quedarnos ahí, porque entonces si yo solo tuviese el referente de Kraus o de Pavarotti en ciertas operetas, al final no cantaría. Entonces, bueno, pues... O sea, no imitas a nadie. No Sigue porque... una línea específica. No, evidentemente yo como cantante y por supuesto aficionado, siempre he escuchado a todos estos grandes cantantes y me ha encantado escucharles, pero a la hora de trabajar prefiero hacer un trabajo mío, porque no lo que, como bien decía el maestro, muchas de las cosas que hacía Kraus no las podría hacer yo simplemente porque mi voz no es la de Kraus, y al contrario, es decir, que por supuesto que les escucho y me encanta, pero el trabajo es muy, muy personal. Claro, síntesis. Lo tiene que contestar. Ya lo he dicho todo, ¿no? Ya lo ha dicho todo. No, aquí, que lleva... Bueno, te han robado el micrófono, ahora te toca. Bueno. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y los carteles en este de Marina deja mucho que desear, que incita a venir al público, sí. Y otra de las cosas que hay, que han cambiado un apellido por un nombre. El libreto está hecho por Ramón Carrión, y es Ramos Carrión. Bueno, del cartel voy a decirte que la realidad no te favorece, porque no sé si es por el cartel o por el título, pero tenemos todo vendido. Esto por un lado. En los carteles los defiendo a muerte porque me parecen maravillosos, pero también comprendo que no te guste. Lo del error tienes razón, que lo hayas visto y lo corregiremos. Vale, eso es verdad. Pero aparte de esto, ¿tienes ganas de ver Marina? Vale. Porque si quizás el cartel te ha llevado que no quieres verlo. No, porque... No te gusta nada. No, lo que hay que conocer también, Ramón, la gente que no está muy entendido de... Ya, bueno, pero... de ópera, que vea a Ramón en vez de Ramos... No, ya... Pero solo rompe las copas quien las lava, ¿entiendes? Bueno, con tanto título nos hemos equivocado. Pobre señor diseñador, cuando le ha dado. Lo que pasa es que es curioso también, te digo, y esto nos pasa, y podemos ir a la hoguera por esto, pero es que somos muchos que revisamos esto y no lo hemos visto, o sea, pero bueno, mira, rectificamos, y tienes razón. Soy corrector de imprenta. Claro, toda mi vida en una revista, y claro. sabes que es una revista. Juega con ventaja. Tengo que tener 40 ojos y además es que es llamativo. Ya. Pues fíjate, somos más de 10 personas que revisamos esto y nadie nos hemos dado cuenta, cosa que te agradecemos. Igual es el ordenador, Dime. Bueno, volviendo al tema de que si esto es un pastiche, que es esto, que el argumento, efectivamente, el argumento de Marina me refiero, yo creo que estamos equivocando las cosas en el sentido de que en su época este tipo de obra, este tipo de teatro era lo que privaba, o sea, la gente quería estas cosas. Yo estoy seguro que si en esa época le pones un Bose, pues vas al pilón directamente, al pilón del pueblo. Pues entonces, y además, ya abundando lo que decía Nacho, hay dos personajes, Roque y Javier, ¿hay que perdonas? Pascual. No, y Jorge. Que es una contraposición total, o sea, y eso está muy bien estudiado, y la voz de cada uno de ellos y lo que es cada uno de ellos, un hombre que está sometido, pero que tiene su carácter al señorito del pueblo y al capitán,
Pues hombre, eso es digno de valorarse. Yo, y sobre todo de pensar en él, pues sí, efectivamente, es una cosa rara, pero alguien se ha planteado el carronombre de la Traviata. Perdón, de Rigoletto. ¿Se ha planteado alguien eso? ¿Cómo está la cabeza? ¿Por qué? Porque está en italiano. Y claro, la gente dice, uy, qué bonito el carronombre. Léaselo los títulos. Pero como Marina está en español, pues está claro que se puede criticar mucho más. ¿Tú qué opinas sobre todas estas cosas de una Marina, por ejemplo, hecha al antiguo estilo, en este momento? Yo no me meto con lo que hacen los demás. Yo bastante tengo con intentar hacer la mía honrosamente. No está tan mal, ¿eh? Pensar en él, esa es mi vida, amarle fiel y se va al agudo. Bueno, son unos valores que son totalmente respetables y que no es tan mal y que además ella va a defenderlo a lo largo de toda la obra. Creo que es más interesante, digo, por agarrarme a lo otro, lo de la oposición Roque-Jorge, que además está muy bien estudiada y muy bien analizada. Libreto. Jorge llega y dice, uy, por fin he llegado a casa, dichosos los ojos, y llega y en casa está feliz. Roque está jodido, porque a Roque lo que le gusta es estar en el mar y piensa que en la tierra los valores son peores que la solidaridad entre marineros. Ahí empieza. Y tanto en lo vocal, cuando él canta y se despide de la playa en la que ha crecido, la frase de Roque que contesta es violenta, agresiva, vámonos de aquí, vamos a la mar. Es decir, está muy bien, si el libreto no está mal. El tiempo pasa con dificultad por muchos libretos, pero a mí no me parece de verdad un problema y creo que parte del problema tiene que ver con nuestros complejos, con lo que somos como pueblo, con lo que somos como sociedad y con lo que somos como cultura. Y como es una habanera, y como es un tango, y como es una seguidilla, en vez de ser una tarantela, pues nos parece peor. O como están en Lloret y piensan en las cosas del mar de Lloret, pues nos parece peor que si estuvieran en el Báltico. A Janáček todo el mundo le encanta, pero luego, o sea, uno ve Katia Kavanova y es la historia de una señora a la que la suegra le hace la vida imposible. Claro, si fueran de Albacete nos parecería muy vulgar, pero como son checos nos quedamos todos fascinados. Yo creo que algún día tendríamos que hacernoslo mirar como pueblo y como país, esta cosa que nos pasa de que lo de fuera nos parece fascinante y lo nuestro nos genera muchas dificultades y muchos complejos. Yo con Marina no tengo ninguno y con la zarzuela tampoco, ni cuando la hago aquí ni cuando la hago fuera. Pero hay que reconocer que la historieta, si nos centramos solo en la relación de Marina, Jorge, es muy ñoña. O sea, está contada, las otras cosas que he dicho sí, pero la relación entre Marina y Jorge es muy ñoña, son equívocos muy infantiles. En el siglo XIX, un pueblo de España profunda, a ver lo que se puede y lo que no se puede hacer. Creo que conviene recordar, y que no perdamos de vista, la diferencia entre el teatro y ópera. Es decir, en el siglo XIX, otra vez, en la misma época, cuando Marina se estaba escribiendo Puritano, el argumento sonámbula, el argumento... Muy tonto. Pero no importa, es ópera. Es decir, la ópera lo que hace es, cuando tiene un libreto que puede ser considerado débil, que no guste, ñoño, según algunos, es decir, lo eleva, lo acerca al sublime gracias a las notas. El poder de la música es el poder del canto. Yo creo que a veces estamos exigiendo más de lo que los propios compositores exigieron. Obviamente tenemos grandes obras maestras como Tell, ¿no? Y un gran Verdi ha puesto esa música, pero si nos vamos a la Giovanna d'Arco del mismo Verdi, con el libreto de Schiller, que ni siquiera era tan bueno, ¿no? En aquella época, ¿no? Pero es la música lo que lo hace grande. Yo creo que eso es lo que convierte ópera y lo que lo diferencia del teatro, ¿no? Otra vez, como dice Nacho y como le dije al principio, cuando uno va fuera y hace repertorio italiano o alemán o incluso inglés,